Buenas noches, profe. Eh, Hoy le voy a hablar sobre el informe McBride, que es básicamente el capítulo 9, el que me ha tocado en bien leer y exponer justamente. El tema del informe McBride en el capítulo 9 nos menciona que eh, hay una necesidad de investigación desde los países subdesarrollados, ¿no? Justamente por el tema de ese imperialismo, por así decirlo, esas fuentes que son de los diferentes países desarrollados, ¿no? Sobre todo en cuanto a este tema. El capítulo, vamos a compartir acá la pantalla. El capítulo inicia con una breve cronología de lo que ha sido la investigación en los últimos años, ¿no? Tenemos aquí que en los años 30 habían pocos estudios de los medios de comunicación y eran para determinar su efecto sobre el público. Más avanzados los años, habían modelos teóricos para determinar la motivación de los consumidores. Esto ya enfocándose más en lo que es el tema comercial, ¿no? Ya en los años 60, el autor nos menciona que los estudios de la comunicación eran para realizar los efectos reales de los medios comunicativos. De esto ya surge el tema de la comunicación política, por así decirlo, que era un tema también ya que entraba en boga en esos años. Luego, ya para los años 2000 surge el tema también, como ya lo decía, de la influencia del pensamiento extranjero en los países en vías de desarrollo. De ahí surge la necesidad, como ya lo decía en el título, de la investigación justamente en estos países en vías de desarrollo, ¿no? En los que, como digo, tienen mucha influencia de lo que es el pensamiento extranjero. En la actualidad, el autor nos menciona que la comunicación busca la investigación, pero ya con fines más educativos. Luego el autor se centra también en lo que en sí es el tema de este capítulo, como lo es la necesidad de investigar. Aquí el autor hace una crítica a la concentración de la investigación en un pequeño número de países industrializados, ¿no? Y aquí nos decía que, en pocas palabras, ¿no? El autor nos mencionaba que muchas veces este tema de la concentración de la investigación en estos países que son desarrollados, industrializados, grandes, eh, influyen mucho en el pensamiento de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, el autor también aquí nos mencionaba que dentro de estos países, los que son en vías de desarrollo, se daba el tema también de que no se adaptaban a las necesidades para resolver sus problemas en determinada situación, ¿no? Porque obviamente sabemos que los países industrializados tienen otra manera de ver, otras necesidades, lo propio que los países pequeños, por así decirlo, o en vías de desarrollo. Eso es lo que nos mencionaba el autor, ¿no? Y otra de las cosas también dentro de de esta misma temática, de esta misma circunstancia, es el tema que nos decía, ¿no? Que pese a que nosotros decimos que si bien es cierto, hay una necesidad de que se investigue o que se apoye la investigación en los países en los países subdesarrollados, en los países en los que hay poca cantidad de información relevante y sobre todo que se adapte a las necesidades de dichos países. Sin embargo, decía que los investigadores locales han sido adiestrados en el extranjero, por lo que, a decir del autor, el tema de conseguir investigadores locales, investigadores de los propios países, no sería en sí la solución, por el hecho mismo de que, obviamente, si bien es cierto, son locales, conocen eh, la realidad de cada uno de los países, de cada una de las zonas. Sin embargo, estos autores o estos investigadores también tienen ese chip, por así decirlo, de lo que
es el pensamiento extranjero. Así que de una u otra forma también dentro de los investigadores locales también hay ese chip, ese pensamiento extranjero que por ahí les va a hacer que se desvíen del camino también, ¿no? Y por ahí dentro de sus investigaciones también tomen posturas tomando en cuenta a lo que dicen también los países desarrollados. También el autor nos menciona otra de las cosas importantes dentro de lo que era el capítulo, los derechos y las responsabilidades de los periodistas dentro de el marco de los derechos de los periodistas y como ya lo hemos visto en las clases anteriores, está el tema del acceso a la información, el tema de la protección a los periodistas, las regulaciones profesionales, que son obviamente las leyes, los códigos, que regularán, obviamente, valga la redundancia, dentro de lo que es el trabajo periodístico, y el código de ética profesional, que obviamente es el que rige a los comunicadores sociales. Así que bueno, hasta ahí mi intervención, hasta ahí lo que ha dicho McBride dentro del informe en el capítulo 9 en donde, bueno, destaco, ¿no? La importancia eh, de McBride el tema de que, si bien es cierto, critica la necesidad de investigar en los países pequeños, en los países en vías de desarrollo, sin embargo, todavía falta, ¿no? Todavía falta ese algo que no permite que estas investigaciones se den realmente de una manera como la que se debería realizar. Así que todavía desde mi punto de vista sigue habiendo esa influencia del pensamiento de países más desarrollados, países industrializados, sobre lo que hacen o no hacen dentro de lo que es las investigaciones en los países en vías de desarrollo. Profe, muchas gracias por atender a este tema. Esta ha sido mi intervención de lo que es el tema y el capítulo 9 del capítulo justamente de McBride. Muchas gracias, profe, y buenas noches.